¿no? A Maxi, a Rocco, bueno, a Julieta ahora, a Lautaro, a todos los que estén sumándose a esta reunión de Zoom para analizar algo para ver algo juntos de análisis matemático. Vamos a terminar hoy de ver toda esta cuestión de aplicaciones del límite para ya cerrar el concepto del límite del todo con la continuidad con la continuidad y la clasificación de discontinuidades, ¿sí? Nosotros decimos que gráficamente una función en un punto y igual a f de x. F de x es continua en el punto A, es continua en el punto A si cumple algunas condiciones. En el teórico vamos a ver varios pasos. De todas formas, en el práctico vos vas a ocupar solamente una de todas estas situaciones que vamos a analizar, ¿eh? Se ve muy mal, dice mi compañero. Se ve muy mal. Veamos si así mejora un poco. No, profe, creo que es por la conexión. Bueno, pero a ver, veamos otro. Por ejemplo, Juan Cruz, o Celeste, o Máximo, cualquiera. ¿Se ve más o menos el pizarrón mío o no? Es flojito. No tengo fibrones más oscuros o más gruesos que este. Ya más oscuros ya no se va. ¿No? ¿Se ve ahí mejor o no? No, con azul menos todavía. Mire, profe, le mando una foto al grupo para que vea cómo lo estamos viendo. No, pero si yo les creo. No. Yo les creo que se ve mal. No. Estoy queriendo mejorarlo nada más. Estoy queriendo mejorarlo. Solo eso. Y en realidad hay una hora que todas las cosas conspiran para que se vea un poco mejor. Pero ahora lo vemos. A ver si ahora... ¿Un poco mejor? A ver ahí. ¿Ahí un poco mejor? Agustín que me dice algo se aprecia. La conexión mía, ustedes dicen que puede ser, o la conexión de ustedes. La conexión mía no tengo forma de mejorarla, gente. Miren, estoy al lado del módem yo. Al lado del módem, miren. Estoy al lado del módem.
y tengo una conexión de 100 gigas o megas o no sé qué. Pero les voy a ir mandando fotos. Esa es la otra solución. Esa es la otra solución. Sí. Tengo pensado la semana que viene comprar una cámara nueva, ya voy a ver qué hago. O sea, conectarle una cámara, una camarita aparte a la notebook. Esta cámara, la computadora es nueva y la cámara debería ser buena. Como no es así, bueno, ya veremos qué hacer. Pero para la semana que viene, si Dios quiere, va a estar solucionado. Gente, tengo una función tal como esta, suave y llena. Así se define geométricamente todo esto. Geométricamente, suave y llena. Lo que pasa es que desde el punto de vista del análisis matemático, para que la función sea continua en x igual a a, lo que tiene que suceder es que f de a exista, es decir, que f de a exista, que el límite para x que tiende a de la función también exista, y como última condición, que el límite para x que tiende a de la función sea igual a f de a. Esta es la condición, la que está recuadrada, es la condición que ustedes van a tomar en el práctico. Fíjense ustedes que f de a existe, que el límite, digamos, para x que tiende por valores menores al punto A es el límite por izquierda, que el límite, por eso tomo el límite para x que tiende a A por valores mayores, quiere decir que el límite por derecha existe también, y todo es ese punto, es decir, que f de A y el límite existen, perdón, coinciden geométricamente. ¿Por qué? Porque el límite por izquierda y el límite por derecha son iguales. Como son iguales, existe esto. Esta tercera foto que les estoy mandando es la foto completa del chiste. Una función es continua cuando se cumple todo esto. Franquito Tubio, que me dice un montón de cosas. Me mandas todo eso por un mensaje privado y después te pregunto algunas cosas, a ver si vos que sabes del tema me podés orientar y para la semana que viene lo soluciono. Te voy a agradecer mucho. Listo, gracias al Franco entonces. El Wi-Fi no funciona a veces muy bien, dice Gustavo. Bueno, dale. Gustavo dice, cuando el límite por izquierda y por derecha son iguales, existe el límite. Cuando los dos límites laterales son iguales, existe el límite. Cuando el límite coincide con f de a, en todo un punto, la función es continua en ese punto. Fíjense ustedes que la continuidad se analiza en un punto. Cuando la función es continua en todos los puntos, es continua en todo su dominio. ¿Entendieron todo lo que dije? Es decir, la E al revés, está al lado de F, significa existe. Sí, Juan Cruz. Esto existe. Existe. Es una E al revés, como vos decís muy correctamente. Y cuando está tachada quiere decir no existe. Lo que pasa es que acá debería estar sin tachar. El límite sí existe acá. Estaba mal esa E ahí.
Entonces voy a volver un poco para atrás en la explicación. La continuidad se analiza en un punto. Pero resulta que yo tengo que analizar cuántos puntos entonces. Infinita cantidad de puntos. Eso es imposible desde el punto de vista del tiempo. Yo no puedo analizar infinita cantidad de puntos, porque no tengo infinito tiempo para poder calcular todo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que voy a analizar son puntos de discontinuidad. Puntos de discontinuidad. Fíjate. Entonces ahora voy a analizar las primeras discontinuidades. No importa cuánto se vea mi cámara, vos tenés que darte cuenta que la función y igual a f de x tiene un salto. ¿Eso lo alcanzan a notar o no? Tiene un salto. En x igual a a hay un salto. Cuando vos venís tomando límite por acá, o sea, para x que tiende a por valores menores, la función tiende a este número. Entonces esto sería el límite por izquierda. Cuando yo me acerco a por valores mayores, es decir, cuando x tiende a por valores mayores, la función se acerca a este valor. Como el límite por derecha y el límite por izquierda son distintos, el límite no existe. Y es la primera de las discontinuidades que vamos a analizar. Cuando el límite no existe. ¿Por qué no existe el límite? Porque los límites laterales son distintos. ¿Estás entendiendo eso? El límite por izquierda y por derecha son diferentes valores. Si esto vale 4, esto vale 9. Son distintos. Entonces el límite no existe. Y esto es lo que se llama una discontinuidad esencial. Esencial. O un salto también. Un salto. Esto es un salto finito. Porque es un valor determinado, qué sé yo, de 4 a 7. Es un salto de 3. Un salto de 3. ¿Sí? Es un salto finito. Miren el gráfico, agreguen lo que hay que agregar y preguntan. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Profe, yo tengo una duda. Dale. Vos sabés que ahora me marca que la conexión mía es inestable. Esto que decían ustedes, gente. Sí, no sé si Santiago eras vos el que pregunta. ¿Siempre se cuenta como límite izquierdo y límite derecha teniendo en cuenta el eje de las y? ¿O puede cambiar en algún caso? No, porque el límite tiene tendencia por X y resultado en Y. A ver, lo que decíamos en la clase pasada, el límite de la función para X que tiende a X0 es igual a L, este X0 pertenece al eje X y este límite pertenece al eje Y. Perfecto. ¿Sí, Santi? Y como Sí. dice, y como pregunta el Juan Cruz pregunta, ¿por qué no existe el límite? Como dice Gustavo, porque el límite por izquierda y el límite por derecha son diferentes. Si vos te acercás a un punto por acá y te acercás a otro punto por acá en el valor del eje Y, el límite no existe. El límite no existe. La respuesta de Gustavo Bearsi está perfecta. Entonces esto sería un salto
una discontinuidad esencial, porque no existe el límite. Pero podría darse el caso que el límite ahí voy, para Juan Cruz, paren, se están apurando demasiado. Pero Santi, esto no es una asíntota vertical. Una asíntota es cuando la función tiende a acercarse y no se acerca acá. No se acerca indefinidamente. Fíjate que la definición de asíntota vertical es cuando el límite te da infinito y acá el límite por izquierda y el límite por derecha te dan distintos, pero no es infinito ninguno de los dos. Ahora les explico, ahora les cuento otro caso de estos. Fíjense. Esta es otra discontinuidad. Otro tipo de discontinuidad. Otro tipo de discontinuidad. Profe, hola. Me aparece como rara la vista que tengo de usted, como un cuadrito chiquito. Dice que es por la mala conexión. Voy a reiniciar el módem a ver si con eso se soluciona. ¿Puede ser? ¿Y vemos? ¿Me Bueno, parece que puede solucionar algo? sí. Veremos. Tiene un orto, profe. Dice que se le cortó la luz. No sé, no ando viendo esas cosas. Qué boquita.
Sale counter. ¿Qué contra me dormí? Uy, me siento mal ahora por hacerle que corte. Ah, sol de siesta. Te la mandaste, Ponce. Ya te gané, Juan, ya estoy jugando yo. ¿Qué onda, salimos? Recién es jueves. Y sí, que vayamos, bueno, que nos avise por el grupo. Bueno, gente, hasta que venga el profe, momento trivia. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué dice la ley de Moore? Ah, me mataste. Sí. Ali Conzi. Hola, hola, hola. A ver ahora, ¿cómo estamos? Hola. Hola.
Ley de Asmuth, ¿cómo se llama la ley de Asmuth? Bien. Gente, a ver ahora, ¿logran ver un poco mejor la pantalla o no? Hola. Ahí, profe, sí, se ve bien. Pero pasa que como que hay una inestabilidad, pero sí se ve bien ahora. No, no, pero todo el mundo ve Ponele... exactamente igual, igual de mal. No, claro, No, sí no, hay no, como está una bien. Si inestabilidad. lo ven mal, ¿cómo? Que tiene como una inestabilidad. Onda, se le pone el ping amarillo, rojo. Pero bueno, mientras tanto, no es como que se está cortando. A ver, veamos esto. ¿Qué tal ven esta pantalla? Bien. Bien. Fíjense. Vamos a seguir viendo el tema de la discontinuidad en U. ¿Qué pasó acá? Yo tengo en el punto... Ahora no quiero agarrar el lápiz. Ay. Agarra el lápiz y no agarra la... Bueno. ¡Qué increíble! Parece que hoy no quisiera que yo dé clase. Increíble. Ahí está. Bien. Fíjense, si yo en ese punto estoy analizando, este es el valor de A, es decir, este es un punto del eje real, pero que no pertenece al dominio, porque acá hay un cortecito en la función. Es decir que f de A, acá, f de A no existe. A ver si pudiera escribir acá f de A. No, no anda ni siquiera esta pantalla tampoco. Fíjense, o sea, lo que estoy tratando de mostrarles es que en el... poniendo un poquitito nervioso esta pantalla también. Fíjense. Hola, hola. Hola. ¿Están ahí o se cortó? No, estamos acá, profe. Tranquilo. Increíble, increíble la clase de hoy lo que va a ser. Increíble. Bueno, veamos ahora.
Fíjense, acá tengo una función, en el gráfico de la izquierda tengo una función que tiene un corte, y en la función de la derecha tengo una gráfica que presenta un salto. Los límites laterales en esta son diferentes. Es el caso que vimos primero, que ya vimos en la foto. ¿Ven? Este sería, cuando yo me acerco al valor de A, que es este, por valores menores, me acerco por esta parte de la gráfica a este valor. Entonces, este número sería el límite por izquierda. Mientras que si me acerco al valor de A, que es este, por valores mayores, la gráfica de la función sería esta. Entonces, el límite por derecha sería este número. Como acá hay un salto, el límite por derecha y el límite por izquierda son diferentes. Son diferentes. Mientras que acá, el límite por derecha y el límite por izquierda son el mismo número, son este número. Pero f de a en realidad no existe, porque acá hay un corte. Por eso f de a no existe. Bueno, al gráfico de la derecha le voy a llamar una discontinuidad esencial, mientras que al gráfico de la izquierda le voy a llamar una discontinuidad evitable. Cuando el límite existe, la discontinuidad es evitable. Cuando el límite no existe, la discontinuidad es esencial. Claro, hay que tener el concepto de límite para eso. No podés, sin el concepto de límite, entender esta cuestión. Voy a tener que dibujar el pizarrón para que les quede en una foto por menos. F de A no existe, el límite para X que tiende a A de la función vale N. El límite por izquierda y el límite por derecha son diferentes. El límite para X que tiende a... no. Voy a poner L. No existe. Entonces esta es una discontinuidad. Discontinuidad evitable, discontinuidad esencial. Esto es el resumen de la clasificación de discontinuidades. El resumen de la sí, Gaby. De todo sí, eso. Gaby, voy a tener que comprar una tableta también para dibujarles. La Gaby dice, usa OpenBoard, Marcelo Lazarte para... Sí, voy a tener que comprar algo así. Marti, no sé qué decir, perdón. Que ese sería el resumen de todo lo que mandó antes. Esto es la conclusión. Ah, Esto es la conclusión, porque fíjate, acá el límite, en el primer gráfico el límite existe, el límite L existe. Lo que no existe es f de a, porque si yo por A trazo una vertical no corta la gráfica. Acá f de a sí existe, está acá, pero el límite por izquierda y el límite por derecha son diferentes, entonces el límite no existe. Y el último caso, que también es una discontinuidad evitable, es cuando miren el último caso. Este es el último caso. Que no es igual que el primero. Fíjense el último. F de A sí existe. F de A está acá. Lo que pasa es que no coincide con el límite. Mientras que las dos ramas de la función tratan de acercarse a este número, f de A vale este número.
En un ejemplo numérico podríamos poner si acá está A y acá está f de A, imagínate, el límite de 9 de A vale 3. Entonces, te das bien cuenta que f de A y L son diferentes. ¿Y ese cómo se llama, profe? Ese cuando el Ese también límite... se llama una discontinuidad evitable. O sea, cuando Porque es el un punto. límite no corresponde... O sea, cuando la X, cuando la I no corresponde al límite que estamos tomando, algo así. Cuando el límite no existe, es una discontinuidad esencial. Cuando el límite no existe, es una discontinuidad esencial. Cuando el límite existe, entonces se da el caso que o f de A no existe o f de A es distinta del límite. Entonces es una discontinuidad evitable. Ahora lo escribo todo. Ahora lo escribo, más allá de mostrártelo en el gráfico. Entonces, para que una función sea continua en x igual a A, el límite para x que tiende a de la función debe ser igual a f de A. Si el límite no existe, discontinuidad esencial. Si el límite existe y f de A no existe, discontinuidad evitable. Si el límite es diferente a f de A, o sea, los dos existen, es una discontinuidad evitable. Espera que ahora vas a entender lo que te acabo lo que acabo de decir. Bueno, fíjate ahora la foto que te acabo de mandar. Es el resumen de todo. Para que una función sea continua, el límite de la función debe existir. Es la, a ver, no está para. O sí está, a ver. No. Ahí no llegó. Ahora sí, fíjense. Ahora sí está perfecto. Fíjense. La primera parte de la definición. Y igual a f de x es continua en x igual a a si el límite y la imagen del punto son iguales. Es continua el punto A si el límite y la función son iguales. Ahora, si el límite no existe, es una discontinuidad esencial. Si el límite existe, pero lo que no existe es f de A, es una discontinuidad evitable. Si el límite existe y f de A existen los dos, pero son distintos, también es una discontinuidad evitable. Eso es todo lo que hemos hecho, lo que hemos escrito con los gráficos. Ahí lo hemos escrito con palabras. Fíjate, de todo esto, ¿qué te voy a preguntar siempre? Condiciones para que una función sea continua. Entonces vos me decís, y la función es continua en un punto, siempre subrayando ese concepto, es continua en un punto si el límite para x que tiende a ese punto y la imagen del punto son iguales. O sea, ambas existen y son iguales. Cuando no se cumple eso, viene la clasificación. Cuando no se cumple es discontinua. Y ahí viene la condición, la clasificación de discontinuidades, que es esa que yo le puse después de la línea. Si el
límite no existe, discontinuidad esencial. Chao. Si el límite no existe, discontinuidad esencial. Si el límite sí existe, el problema viene por el otro lado, que f de a no exista. Bueno, si f de a no existe y el límite sí, es una discontinuidad evitable. Falta un punto, es un corte en la función, nada más. Lo que a veces algunos llaman también un punto vacío. O sea, viene la función y falta un punto nada más del gráfico. Y la otra posibilidad es que f de a sí exista, pero que sea diferente del límite, entonces también la función es discontinua, evitable. Como la gráfica a su espalda, sí. Como la gráfica a mi espalda, sí. ¿Qué sería f de a? La imagen del punto A, Martín. F de a es la imagen del punto A. No sé, Martín, si alcanzás a ver el gráfico. Fíjate. Martín. ¿Alcanzás a ver el gráfico? Fíjate. En vez de estar el punto ahí donde debería estar, está acá abajo. O está acá arriba, donde quiere. No está sobre la gráfica, quiere decir. Sí, profe, ahí puedo No ver. está sobre la gráfica. Gracias. Sí. Este concepto de continuidad es muy, pero muy importante. Y recuerden que la continuidad siempre, absolutamente siempre, se estudia en un punto. Entonces, f de a y L y f de a coinciden. Y igual a f de x, continua en x igual a. X igual a límite por izquierda, límite por derecha diferentes, discontinuidad esencial. Límite existe, f de a no existe. Discontinuidad evitable, punto vacío. Este salió muy feo. F de A, L. L existe, F de A existe, pero L es diferente de F de A. Discontinuidad evitable. Entonces, de lo que hablamos recién, ¿qué hicimos? Primero los gráficos, después la parte de texto. Fíjate ahora lo que te mando. Fíjate ahora lo que te mandé. Foto al grupo.
Definición de continuidad. Definición de continuidad. La clasificación de discontinuidad. Cuando dejen de jugar en el chat me avisan. Marti, Agustín. ¿Quiere que se la digamos? La Marti pone su cámara porque eso es lo que hay que hacer. Intentar poner la cámara siempre. Gente. Concepto de continuidad y clasificación de discontinuidades. Así te lo voy a preguntar. Concepto de continuidad, dos condiciones. Que FDA y el límite existan y sean iguales. Esas son las condiciones. Ahora, cuando no sucede algo de eso, estamos frente a una función discontinua en un punto. Si la función es discontinua en un punto, la discontinuidad hay que clasificarla. ¿Cómo se clasifican las discontinuidades? ¿Esencial o evitable? Esencial o evitable. Esas son las dos clasificaciones. Entonces, si es esencial, es porque el límite en ese punto no existe. O hay una asíntota vertical, un salto finito como estos. ¿Sí? Entonces van a ver después que hay una discontinuidad esencial de primera especie o de segunda especie. Bueno, eso lo van a poder ver un poco más en el apunte de Dante. Si estudian del apunte de Dante está explicado así ahí, y si estudian de cualquier otro apunte es más o menos lo mismo. Pero la clasificación más gruesa es evitable no evitable. Y cuando la discontinuidad es evitable es porque le falta un punto. Cuando falta un punto, a veces decimos que es un punto vacío. Fíjense que yo levanto el lápiz para trazar la gráfica, en realidad quiere decir que es solamente un punto. Por eso pongo el paréntesis. Es solamente un punto. La función es continua. Para el Frank tengo que repetir la definición. La función es continua en un punto, o sea, la función es continua en x igual a si el límite para x que tiende a de la función existe, si f de a existe, y si el límite y la imagen del punto son iguales. ¿Ustedes han visto ya continuidad en el práctico? Si han visto continuidad en el práctico, solamente van a hacer la última condición. Que el límite existe y que f de a existe y sea igual que el límite. Chao. O sea, con eso sola condición alcanza. Lo que pasa es que en el teórico se definen más cosas. Se definen más cosas. Gente, con esta conexión de internet no puedo explicarles más nada. Y la verdad que estoy requete contra odioso porque no puedo ni siquiera hablar con esta conexión. A cada rato me aparece el cartel de conexión inestable. A cada rato. Así que, dos cosas de límites. Concepto de límite, por un lado, y por otro lado, ¿para qué sirve el límite? El límite sirve para calcular las asíntotas y para definir la continuidad o clasificar la discontinuidad. O sea, el límite sirve para asíntotas y para continuidad. Las asíntotas son de tres tipos, recuerden, de dos tipos en realidad. Verticales y oblicuas, y las oblicuas pueden ser oblicuas propiamente dichas. Y para la continuidad, si la función no es continua, hay que clasificar la discontinuidad, que también se hace con límites. Fíjense que el cálculo de límites es muy importante a la hora de sacar conclusiones. O sea, para decir si una función es continua o no, lo que tengo que hacer es calcular el límite. ¿Y cómo se calcula el límite? Bueno, con estas cuestiones que ustedes hacen en el práctico, levantar indeterminaciones, límites notables. No sé si están viendo ya límites notables. Sí, ahora empecé. ¿Le suena la palabra límite notable? Bueno, los límites notables son fórmulas. Perdón, Franco. Sí, empezamos ahora con límite notable, en la clase pasada. Los límites notables son fórmulas a las que uno lleva, a las que uno fuerza a la función para que sean iguales, ¿sí? Y entonces ya conoce el resultado. Nosotros vemos
dos funciones trigonométricas en límites notables y vemos dos funciones exponenciales. Lo que no quiere decir que los límites notables sean solamente 4. Hay un montón de fórmulas de límites notables. ¿Sí? Hay muchos. Así que... Profe, una pregunta. Sí, Martín. Yo llegué tarde, pero estaba viendo las fotos que pasó. ¿Y a qué se referiría a salto finito? Un salto finito es cuando la función viene a esta altura y después de un cierto valor vertical sale a esta otra. Entonces, esto es un salto finito. Y cuando vos tenés una asítota vertical, de un lado tenés infinito y del otro lado tenés infinito, pero el salto también es infinito. O sea, es la diferencia de las coordenadas de un lado y del otro del punto analizado. Entiendo. Ya mando un dibujo para que ustedes lo vean de nuevo. Salto finito o asíntota son las dos posibilidades. Porque alguien habló también ahí de las asíntotas. Fíjense el primer gráfico. Los dos gráficos son discontinuidades esenciales. Los dos gráficos son discontinuidades esenciales. Los dos son saltos. Los dos tienen límites laterales diferentes. Fíjate que ahí hay una pregunta complicada de responder. Mira, ¿cuánto vale el límite lateral por derecha del primer gráfico? Es esto. Y el límite lateral por izquierda del segundo. El límite por derecha y el límite por izquierda son diferentes. ¿Alcanzan a verlo en el gráfico de la función del pizarrón o no? ¿Alcanzan a verlo? ¿Están al revés, profe? ¿No es al revés? Es al revés. Gracias. Ahora sí. Tengo la derecha y la izquierda cruzada también. Pero eso no depende de internet, eso es el mío, ¿no? El límite por izquierda y por derecha son distintos, entonces un salto finito. ¿Sí, Martín? Mientras que, fíjate, el límite por izquierda es infinito y el límite por derecha también son infinitos. ¿Cómo son el límite por derecha y por izquierda? ¿Son iguales o no? Diferentes. Los límites por derecha y por izquierda, los dos valen infinito, son diferentes, como dice mi compañero muy correctamente. A pesar de que se vean iguales, como por ejemplo, ¿vio la función holográfica que uno marca como 2? Homográfica. ¿Homográfica puede ser? La que tiene 4 así. Que es como así. ¿No? ¿Esto no? Esa, sí, es esa. Bueno, esto se llama homográfica. Homográfica. Bueno, esa es como que se reflejan. Entonces, claro, pero es que el infinito de este lado y el infinito de este lado no son iguales. Los infinitos, como alguien contestó muy correctamente, por ejemplo Gustavo y algún otro, los infinitos son diferentes. Siempre recuerden, un número y otro son comparables. Cualquier número real con otro, vos podés decir, este es mayor que este, o este es menor que este, o este es igual que este. Pero los infinitos no, porque no son números. Si los infinitos fueran iguales, infinito dividido infinito daría 1, y no sería una indeterminación. ¿Sí? Lanfranco, te escucho. Yo estoy haciendo como un mini resumen porque es muy largo el tema y yo me estoy perdiendo. A ver, profe, si me puede ayudar. O sea, existe discontinuidad, hay continuidad y discontinuidad. En
la discontinuidad puede ser evitable o esencial. En la evitable es cuando no existe límite, o sea, cuando dijo que era punto vacío, y la esencial cuando puede ser salto, cuando dijo finito o infinito. En el finito es cuando los límites son diferentes, y en el infinito creo que uno sí y otro no, algo así. En el infinito, cuando alguno de los dos de los dos límites laterales es infinito. Ah, bien. O sea, uno es finito y el otro es un, no sé qué es lo que es. Es algo diferente. Uno puede ser infinito y el otro puede ser infinito también, o puede ser un número. Bien. Y después en la esencial puede ser así, de asintótico, algo así dijo. Y ahí tienen que dar cómo. No. Cuando tenés una discontinuidad evitable de salto infinito, es una asíntota. Ah, o sea, ¿es evitable, asintótico? No evitable. Mirá, Franco. Ah, Acá bien. tengo una asíntota vertical. Esto es una discontinuidad. Esto es una discontinuidad esencial. Porque no existe el límite. Bien, bien, bien. Es una discontinuidad esencial porque no existe el límite. El límite no existe. Porque los límites de izquierda y de derecha son diferentes. Entonces no existe el límite acá. Por eso cuando vos tenés una función homográfica, como planteaba recién Lamartine, una discontinuidad, una función homográfica tiene una asíntota vertical. Si vos tomás límite en la asíntota vertical, el límite te da infinito. Para poder justificar un poco ese apunte de Lanfranco. A ver. Límite para x que tiende a 1 de x más 3 sobre x menos 1. ¿Alcanzan a verlo eso en el pizarrón o no? Sí. X más 3 sobre x menos 1. Tomá el límite para x que tiende a... O sea, vos sabés ya el gráfico de esto y sabés que en x igual a 1 tengo una asíntota vertical. Sí. Juan, el infinito es un concepto, es una apreciación matemática, no un número. Por eso no existe como límite. A ver, en x igual a 1, ¿existe el límite o no? ¿Cuánto vale el límite de x más 3? El límite para x que tiende a 1 de x más 3 sobre x menos 1. ¿Cuánto vale? Vamos, ni siquiera da indeterminado. ¿Cuánto da? 0. Infinito. No, no da 4 a 2. No da 2. No da 0. Infinito porque da 4 arriba y 0 y te da 0. O sea, un 4 sobre 0. ¿Y 4 sobre 0 cuánto es? Si viene el límite, 4 sobre 0 es infinito. Y cuando el límite es infinito, decimos que el límite no existe. Y esto está sucediendo porque la gráfica mira cómo es. O sea, el límite no existe porque el límite por la izquierda y el límite por la derecha, uno es infinito y el otro es menos infinito. Son diferentes. Son diferentes. Y entonces, ¿qué tipo de discontinuidad es una asíntota vertical? Es una discontinuidad esencial. Es un salto infinito. ¿Lanfranco? ¿Entendiste esa parte? Y ahora tengo más o menos mejor. Ahora sí. Pero es exacto, o sea, vos repetiste exactamente todo lo que yo dije y eso está muy bueno, porque quiere decir que lo fuiste escribiendo. Sí. Yo que, si vos podés, si vos tenés ganas, sacale una foto y ponelo en el grupo, porque esa es la conclusión. Y entonces vos decís, che, pero si esto es lo mismo que puso el profe en el pizarrón. Sí, es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Es lo mismo, es la única forma de definirlo.
No existe doblemente infinito, Gustavo. Salto infinito. Cuando va de menos infinito a más infinito, el salto es infinito. Porque no sé cuánto es infinito de grande. Por eso, Gustavo. El doblemente infinito sería este caso que está dibujado en el pizarrón. No existe doblemente infinito, el salto ya es infinito. Lanfranco, ¿me entendés el tema de lo que quiero que pongas en el grupo? Sí, profe, ahí lo estoy pasando. La cosa así como vos la escribiste, o sea, con tu prolijidad y como vos lo hiciste, nada más. O sea, esa es la idea. ¿Preguntas? Profe, en estos tipos de límites, ¿puede existir también la asíntota horizontal? ¿Sería 0 acá? No, porque en realidad la asíntota horizontal no te da un límite infinito. La asíntota horizontal te da un límite igual a K. Que en este caso podría ser 0 si vos querés. Perfecto. Efren dice, ¿hay un infinito negativo? Sí, hay un infinito negativo. Sí, sí. Y entonces, ahora te escribo las posibilidades que vienen en los exámenes. Ejercicio A, o sea, pregunta A sería. Está en la foto del grupo. Pregunta A. Fíjate el cuadrito que yo te dibujé abajo. El cuadrito te tiene que ir ayudando a ver si la función es continua o no en el punto A. Primera pregunta, f de A, ¿existe? En el primer gráfico, el gráfico A. F de A, ¿existe? Dice Agustín, Gustavo, y van a decir muchos. No existe. Listo, f de A no existe. O sea, continua ya no es. Hay que ver qué clase de discontinuidad es. ¿Quién clasifica la discontinuidad? El límite. En el caso A, el límite por derecha y el límite por izquierda, ¿cómo son? ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Cuánto valen? Bueno, entonces vos te fijás.
el límite por izquierda, o sea, por valores menores de la función, es igual a ese número. Ese número es el límite por izquierda. Eso es el límite por izquierda. Cuando la función, cuando vos te acercás a X por valores mayores, la imagen, fíjate, cuando vos te acercás por acá, la imagen, ¿a qué número se acerca? Y también se acerca al límite por derecha. Entonces el límite por derecha y el límite por izquierda son iguales, esto implica que el límite existe. Como el límite por izquierda y el límite por derecha son iguales, y f de a no existe, la función es discontinua evitable. Discontinua evitable. Esa es la respuesta tuya en la última fila. ¿Por qué es discontinua evitable? Fíjate la última foto, perdón. Como el límite por derecha y el límite por izquierda son iguales, el límite existe. Pero f de a no existe. Entonces, si el límite y f de a no son iguales, es discontinua. ¿Qué discontinua? Discontinua evitable. Lo que contestó Agustín de Petris estaba correcto. Son límites laterales LI y LB son iguales. Bueno, así analiza en 2 minutitos el B, el C y el D. Y veamos. O sea, vos lo tenés que hacer. Dale, te doy 2 segundos para que lo hagas. ¿A todos hacemos? A los 3 que faltan. Sí, vamos. Vamos, gente, vamos. Ya estamos, profe. Segundo gráfico. Gráfico B. ¿Alcanzan a verlo? ¿Alcanzan a verlo? ¿Se ha mejorado algo la conexión? Sí, algo. ¿Más o menos? Bueno. Fran. Efren dice si es una discontinuidad esencial. No. Miren. F de A está acá. Esto es F de A. Y esto es el límite. Pero el límite es evitable. Sí, fíjense, porque el límite por izquierda y el límite por la derecha
Los dos, el límite existe, pero son diferentes entre sí. Entonces, f de a existe, el límite por izquierda y por derecha también existe porque son iguales, pero entre estos dos son distintos. Entonces es una discontinuidad evitable también. Distinto es el caso de acá, fíjate. El límite por izquierda es infinito y el límite por derecha también es infinito. Esto garantiza que el límite no existe. El límite por izquierda es infinito, el límite por derecha es infinito, entonces es una discontinuidad esencial. Es una discontinuidad esencial. ¿Está más o menos claro eso? Y ahora viene el peor de todos. El que a mí me parece más complicado. Fíjate que f de a está acá. Esto es f de a. Cuando viene el límite, también viene por ahí. Entonces, f de a es igual al límite por derecha. Pero el límite por izquierda es infinito. Entonces, f de a existe, sí existe. El límite por izquierda es infinito y el límite por derecha es un número, sí existe. Como estos dos son diferentes, el límite, perdón. Como estos dos son diferentes, el límite no existe. Entonces es una discontinuidad esencial. Este salto, el salto del último, el salto del último, el salto del último, ¿es un salto finito o infinito? Finito. Perdón, Franco, ¿cómo? Finito. ¿Qué distancia hay de acá hasta el infinito? Sí. Ahora sí. Un salto finito es de los dos lados acotados. Profe, el C, Juancito. el C que la FDA no existe o qué, ¿por qué no lo pusimos? No existe FDA. Sí. No existe. No existe FDA. Profe, entonces al final se dice que existe cuando está dentro, no. ¿Existe quién? ¿El límite? La función existe cuando está... Cuando tengo el punto. Ajá. Cuando no tengo el punto marcado, no existe FDA. Ok. Cuando tengo el punto marcado, o sea, si la imagen del punto existe, cuando yo por el punto A trazo una recta y cruzo algo de la función, fíjate, no la corta. Acá sí, acá la corta acá, o sea, la vertical en vez de cortarla acá, la corta acá. Fíjate lo que dice Gustavo Martí en el chat. Si trazás la vertical, tenés que cortar la función, dice. Lo que dice Gustavo está impecable. ¿A la función o a un punto de la función? Guarda que ese punto también pertenece a la función, ¿eh? No está donde debería estar, pero está. Muy bien. Después de mucho renegar, y con la paciencia de ustedes como siempre, y con la ayuda de ustedes como siempre,
pudimos ver lo de continuidad y discontinuidad. No es mucho más que esto lo que pensaba darles si hubiéramos tenido una clase con toda la tecnología aplicada como corresponde. La verdad que pudimos sortear el problema, ya les digo, con la paciencia de ustedes, ¿eh? O sea, esto de tener clase a través de fotos me parece horroroso, pero bueno, es lo que hay en este momento. Entonces, veamos esta situación. Tratemos de ver del apunte de Quinteros todo esto y la semana que viene lo charlamos de nuevo. Veamos la cuestión más teórica, más de texto, de la cuestión teórica, y veamos algunos ejemplos de gráficos, que es como yo te lo voy a tomar en el parcial o en el final. ¿Sí? No hay que tener dudas con respecto a esto que preguntaba la Marti, o que contestaba Gustavo Bearsi, perdón, muy bien. ¿Cuándo un punto pertenece al dominio de una función o cuándo la imagen de un punto existe? Es la misma pregunta. Para que un punto del eje X pertenezca al dominio, tiene que tener imagen. Entonces, ¿cómo hago? Y levanto una vertical, si corto a la gráfica, pertenece. Si no la corta, no pertenece al dominio. Eso hay que tenerlo muy en claro. A ver si empezamos a anotar las cosas que son importantísimas. Por ahí uno anota poco, porque dice, bueno, de esto me voy a acordar, porque es muy fácil. Y después cuando te tenés que acordar en el momento ese no te acordás. Así que hay que anotarlo. Hay que anotarlo. Bueno, completamos esta clase con un poco más de texto matemático la semana que viene. Pero la idea de todo lo que quería dar hoy yo es esto. Nada más que lo vimos de otra forma, con otras herramientas tecnológicas. Así que bueno, gracias por ayudar a completar la clase, gracias por participar. Está muy bueno esto que ustedes hacen siempre de hablar por el chat, pero prefiero siempre micrófono. Yo prefiero que me interrumpan con el micrófono y no leerlos tarde en el chat. Discúlpenme, pero lo del chat todavía no me da la cabeza para tanto. Entonces, si ustedes quieren liberar el micrófono y que conversemos, está bueno. Podemos pelearnos todo lo que quieran, porque la que va a tener razón al último es la matemática, ni vos ni yo. La matemática va a tener razón. ¿Sí? Así que bueno. Gente, solamente me falta desearles un feliz Día del Trabajador a los que trabajan, y bueno, seguirse cuidando porque la verdad que cada vez estamos como más complicados, ¿no? Así que hay que ponerle pila a la cuestión del cuidado intensivo. Gente.